buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué buen tiempo de alabanza y adoración en esta mañana y poder juntos exaltar al Señor. Una vez más menciono que no es impedimento el estar en casa o el estar en templo en poder adorar a Dios, el poder ofrendar, el poder exaltar el nombre del Señor. Y ya hemos aprendido que nuestra actitud en estas transmisiones no es solamente escuchar un programa, es participar en la oración, participar. Usted debe tener en este momento su Biblia lista y vamos a ir a la palabra del Señor. Así que le invito para que abra en Génesis capítulo 35. Hay una historia muy interesante en Génesis 35 donde va a hacernos ver algo supremamente importante de lo que sucedió con Jacob. Vamos a hablar en esta mañana acerca de nuevo nombre, nuevo hombre. Nuevo nombre, nuevo hombre. Así he titulado este mensaje en esta mañana, basado en las palabras de Dios hacia Jacob en Génesis 35, verso 10. Dice el texto, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Nuevo nombre, nuevo hombre. ¿De qué se trata esta mañana? Note que Jacob vivió según su nombre cerca de 40 años. Este nombre condicionó la vida de Jacob, casi 40 años. El plan eterno de Dios, muestra la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es que Dios lo iba a bendecir. Aunque él no era el mayor, él iba a tener una bendición mejor que la de su hermano. Estaba eso dentro del plan de Dios. Sin embargo, toda la primera etapa de su vida, Jacob estuvo marcado por el engaño. La Biblia dice que fue engañado y que también él fue un engañador. Ese es el nombre que significa Jacob. Jacob es engañador. Nuestros padres quieren hacer lo mejor por nosotros, sin embargo, no siempre aciertan con los nombres, ¿sí? Es importante entonces que nosotros aprendamos esta mañana acerca de ese nuevo nombre, esa obra de Dios en nosotros y el plan de Dios con respecto a nosotros. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 32, si nos devolvemos de donde estamos unos versículos, en Génesis 32, en el verso 28, nos indica la escritura algo interesante en esa charla del ángel con Jacob. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Note esto, no será más engañador, sino luchador. No serás, número 1, no serás más engañador, sino luchador. Génesis 32, 28. Ahora, lo que dice el texto no es aquel que lucha contra Dios, el nombre de Israel, sino aquel que lucha con Dios, con Dios. No es el que se opone a Dios, es aquel que se apoya en Dios para sacar adelante sus diferentes proyectos de vida. Los nombres definen mucho y podrían definir mucho nuestro comportamiento. Así nos enseña la Escritura. En Génesis 35, donde estamos, con respecto a los nombres sucede algo interesante. Quiero invitarle para regresar a Génesis capítulo 35, porque allí en la historia, donde Dios le cambia el nombre a Jacob, sucede algo también más adelante. Si leemos los versos 17, dice, y aconteció, como había trabajo en su parto, está hablando de Rebeca, la esposa de Jacob, y del hijo que iba a nacer. Aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué está diciendo allí la Escritura? Escuche esto. La Escritura está diciendo que Raquel, quien era estéril, tuvo problemas para darle hijos a Jacob y a través de hijos trataba de ganar un espacio, una competencia con Lea, con su hermana, que sí pudo tener varios hijos. Raquel finalmente Dios le regaló un hijo, un segundo hijo, que en este caso es Benjamín. Pero cuando ella daba luz, el texto bíblico dice que estaba sufriendo
Y como estaba sufriendo y como estaba en aflicción para su parto, ella sintió que ya la vida se le acababa. Entonces, en la buena intención o en la situación que estuviera, ella dijo: este muchacho se va a llamar Benoni. ¿Qué significa Benoni? Hijo de mi aflicción, hijo de mi aflicción. El texto dice que su padre interviene, en este caso Jacob, y no permite que el nombre que se le dé a este muchacho sea Benoni, sino que sea Benjamín. Raquel, aquella amada de Jacob, con este segundo hijo, está sufriendo, no es una realidad, y lo llamó así, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción. De otra manera podríamos interpretar el nombre Benoni como el hijo que hace sufrir a la mamá, o el hijo que mató a su mamá. Imagínense ustedes, hermanos, uno de los príncipes de Israel con el nombre de el que dio muerte a su mamá. No, difícilmente hubiese este muchacho salido adelante con este tipo de nombre. Así que Jacob, al intervenir, y aunque amaba a Raquel, le lleva a la contradictoria y le llama con el nombre de Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Significa hijo de la mano derecha. Interesante esto, hijo de la mano derecha. Ahora, cuando nosotros decimos que esta persona es mi mano derecha, está diciendo, pues este es el que más me ayuda, este es el que es servicial, este sí que es mi ayuda, mi fuerza. Está diciendo algo importante, muy diferente a Benoni, hijo de aflicción. Este es eso. Ahora, también ocurre algo interesante con el nombre que le da de Benjamín, con hijo de la mano derecha. Cuando el padre, vean esto, aquí está su mano derecha, ustedes van a mirar su mano derecha. Cuando un padre extiende su mano derecha para acoger a su hijo, ¿con qué mano recibe el hijo la mano de su padre? No con la mano derecha, sino con la mano izquierda, si están en la misma dirección. Y hay algo interesante con Benjamín, porque Benjamín y toda la tribu de Benjamín, los descendientes de él, eran hombres zurdos. Sin embargo, los llamaron hijos de la mano derecha, aunque era hombre zurdo. De manera profética, Benjamín está diciendo: este va a estar a mi lado para ayudarme en todas las cosas. Pero también estaba condicionando a Benjamín para que Benjamín fuera aquel que estuviese o usara su izquierda de una manera muy acertada. ¿Qué dice la Biblia sobre los benjamitas? Que siendo zurdos fueron los mejores tiradores de arco. Los mejores tiradores de arco. Dice la escritura que donde ponían el ojo, allí llegaba la flecha. Eran muy acertados. Y esto vino a causa del nombre que le dio su padre, Jacob, por la gracia y por la maravillosa obra de Dios. Interesante. Así es con los benjamitas. Los patriarcas del Antiguo Testamento, los patriarcas, los 12 patriarcas, entre ellos está Benjamín, los hijos de Jacob, juntamente con los 12 discípulos del Nuevo Testamento. Ellos reaparecen en un grupo que son los adoradores en Apocalipsis. Imagínense de esos 24 adoradores que hacen parte de la adoración celestial, que uno de ellos se hubiera llamado Benoni. Entre ellos está el adorador, el que mató a la mamá, el que la hizo sufrir. Eso no concuerda, no concuerda. El hijo de la tristeza no es así. Pero el Señor tiene eso: el nombre nuevo y el hombre nuevo. En el Nuevo Testamento recordamos que Jesús llamó a varios de sus discípulos, y uno de ellos con el nombre de Simón. Pero Jesús le dice: no más será Simón, no serás más Simón, sino ahora Petros o Pedro será tu nombre. No es el inconstante, no es el que todo lo empieza pero nada lo termina. Ahora va a ser el firme, el que es fuerte, el que está determinado, el que tiene las llaves, porque a Pedro se les entregó las llaves para abrir, para empezar cosas y para lograr de manera exitosa. Varios hombres en la escritura, como hemos visto en Jacob, como hemos visto en Benjamín, tuvieron esa experiencia de recibir un nombre nuevo para hacerle un hombre nuevo. En el Nuevo Testamento se nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era el perseguidor, Saulo era el que hacía sufrir los cristianos, Saulo era el fariseo, el religioso. Pero el apóstol Pablo llegó a ser ese hombre siervo de Dios,
ese hombre escritor, ese hombre defensor de la fe, ese hombre que dio su vida por defensa del evangelio. Es importante. Ahora, la Biblia nos enseña, y este segundo paso es muy importante, la Biblia nos enseña que esta experiencia de nombre nuevo y hombre nuevo no es solamente para algunos en la Escritura, es realmente parte de la redención. Quiero que vaya conmigo en Isaías capítulo 43 para tocar este segundo punto. Isaías 43, algo interesante nos dice la Escritura en este texto, porque ya es la experiencia de todos los creyentes. Aunque en Isaías está recordando lo que hemos leído, en Génesis dice de esta manera: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, ¿recuerdan a Jacob? Y formador tuyo, oh Israel. El cambio del nombre. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Yo te redimí. Ahora, aunque está hablando de Jacob y está hablando de Israel, el nuevo nombre de Jacob, ya no más engañador, sino entonces será un padre importante, uno que lucha con Dios, un luchador que saca sus éxitos de la mano del Señor. Entonces Isaías está profetizando la experiencia que tuvo Jacob al ser cambiado su nombre y fue redimido y fue transformado. Ahora profetiza para todos los creyentes, porque redención incluye transformación. Entienda bien eso. Número 2, redención incluye transformación. La obra de Cristo, como está diciendo, como cambié a Jacob dándole un nombre nuevo, así cada uno de los redimidos recibe un nombre nuevo, pero también recibe una transformación. Una transformación. En el mensaje que encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, se habla acerca de eso, de un hombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, y leemos en el verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Note esas palabras. Ahora el Señor está diciendo: a aquellos que han sido redimidos, su nombre va a ser proclamado. Pero ¿cuál nombre? ¿El nombre que recibiste de tus padres o el nombre que te fue dado en la redención? Si miramos la Escritura, ¿sí? Si miramos la Escritura, el texto nos dice, ahí en el capítulo 2, verso 17 también de Apocalipsis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y escuche, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A ver, entendamos bien esta escritura. Aunque es Apocalipsis capítulo 2, podríamos pensar: vamos a recibir un nombre nuevo cuando lleguemos al cielo. No, no está diciendo eso. Está diciendo que todo aquel que es redimido, que todo aquel que atiende al Espíritu Santo, que todo aquel creyente que sigue al Señor de manera fiel y que a pesar de la pandemia, de las pruebas, de las dificultades, se mantiene fiel al Señor, ¿sí? Entonces dice que dentro de la redención recibe como un secreto, y en ese secreto está el nombre. ¿Cuál nombre? Un nombre nuevo. Ese nombre Jesús dice en el capítulo 3, ya leímos, que es el que será confesado delante del Padre. Hay una aclaración ahí en Apocalipsis 2:17, y es que el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, porque el nombre que recibes en redención, ese nombre está asociado con la misión y con el llamado de Dios específico a tu vida. Note esto: así como Benjamín estaba llamado a ser un luchador de la mano izquierda, él, o de la mano derecha de Jacob, entonces fue condicionado a su ejercicio como luchador. También el nombre nuevo que recibimos tiene que ver con eso, con la misión que el Señor nos da. Es acorde a la misión. Recuerdan que cuando Jesús vio a un hombre acercarse a él que después iba a ser un discípulo,
entonces le dijo a Natanael, ahí está un verdadero israelita. Nombre, le da otro nombre, un verdadero israelita. Como a Simón le dijo, ya no será más Simón, sino será Pedro. Natanael se sorprendió diciéndole, ¿y de dónde me conoces? Y entonces el Señor le revela desde dónde lo estaba viendo. Porque el Señor sabe, el Señor no solamente conoce tu futuro y tu misión, el Señor conoce tu pasado y tus transgresiones y dificultades. Dios conocía a Jacob y sabía que el engaño, engañando y siendo engañado, era un acondicionamiento natural de él, pero necesitaba transformarlo. Y le cambió y luchó con el ángel. Y entonces este fue un vencedor queriendo ser transformado. Y no volvió a ser ya más Jacob, comenzó a ser llamado Israel. Israel. Es importante eso. Es importante que tú descubras la nueva misión que Dios tiene para ti. Es importante que tú no vivas por el viejo nombre, sino que descubras y vivas según tu nuevo nombre, según tu nueva misión. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, dice, no serás Sarai, sino Sara. No serás más Abraham, sino Abraham. Y cada uno de estos tiene su significado, ¿sí? A partir de la circuncisión de Abraham e Ismael, en Génesis capítulo 17, nos enseña que todos los hombres de la casa de Abraham se les dio a conocer el nuevo nombre y fue llamado Abraham. Ya no era un padre importante que significaba Abraham, sino Abraham, un nombre de muchos, un padre de muchos, perdón, un padre de multitudes. ¿Y cuándo se le dio ese nombre? Cuando apenas tenía un hijo, a Ismael. Y sería como causaba risa que se le llamara padre de una gran multitud. Pero ahora, después de que han pasado los años, hoy todos nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque se cumplió la misión con el nuevo nombre. Nombre nuevo y también un hombre nuevo. No más no más Sarai, sino Sara. No vivas según esas circunstancias. Vive por el plan de Dios. Deja de ser con tu naturaleza antigua llamado por tu nombre o como eres conocido, el tramposo o el mentiroso o la mujer miedosa. Sea ahora con el nombre nuevo, la mujer virtuosa, el hombre de bien, el justo, como es llamado Noé, como es llamado Job. Ahora sé el hombre valiente. Ahora sé la mujer confiada, la mujer virtuosa, la preferida, el exitoso, con diferentes nombres. Vive la nueva vida de Dios, el plan verdadero que incluye tu nombre nuevo. Tus padres intentaron lo mejor, aún con el nombre que te estuvieron dando, pero se equivocaron. Seguramente en algunos casos, o en muchos casos, muchos de nuestros padres, cuando nos dieron el nombre, no estaban sujetos o conociendo la voluntad del Señor. Muchos de ellos estaban alejados de Dios y tal vez se apoyaron en el calendario Bristol, o muchos apoyaron en cualquier otra inspiración para darnos el nombre. Hace unos años atrás, en pleno mundial, cuando uno de nuestros jugadores de la selección tenía éxito y se convirtió en el goleador y en el que hizo el mejor gol, cantidad de niños comenzaron a llamarse James, porque los padres siguen ese tipo de corrientes, pero no indagan, no saben acerca del futuro. Quizás Isaac y los padres, Rebeca, cuando pusieron el nombre de Jacob, por lo que estaba pasando, por lo que había esa lucha en el vientre y el uno tratando de salir primero, pues le colocaron ese nombre. Pero marcó su vida por más de 40 años. Dios obró en favor de Jacob, dándole el nombre de Israel. Un padre creyente aprende a ver el futuro de sus hijos y establece su nombre según la visión de Dios, según la obra de Dios. No sigue la tradición, no sigue los consejos de la familia, no, que tiene que llamarse de tal manera porque así se llamaba el abuelo o porque así me llamo yo. Hay padres que insisten en quererle obligar a los nombres de ellos a los hijos, pero eso es simplemente una obligación, una tradición. Necesitamos
conectarnos con el plan de Dios. Una de las experiencias de la Escritura, y agradezco a Dios que sea así, es que nos da un nombre nuevo. No solamente entonces nos muestra que es el caso de Jacob, de Sara, de Abraham, de Pedro y de otros, sino que Isaías en su profecía nos muestra: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y es la experiencia del Nuevo Testamento. Fuimos comprados a precio de sangre, fuimos redimidos. Redimidos significa, redención significa transformación o incluye transformación. ¿Cuándo comienzas a usar tú un nombre nuevo? Cuando recibes a Cristo, cuando experimentas el nuevo nacimiento, cuando te bautizas. Quizás sea en ese momento del bautismo público donde ya comienzas a ser conocido, cuando sales. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que cuando tú eres bautizado, eres sumergido dentro del agua, que significa que mueres con Cristo, para que al ser levantado del agua tenga la experiencia de una vida nueva. Y es el momento en esa vida nueva para comenzar a ser conocido de una manera nueva. Cuando llegaste a ser bautizado, tal vez hasta ahí eras el tramposo, el que no pagaba, el infiel, el adúltero. Pero cuando recibes en el bautismo la obra, la confirmación de Cristo, eres levantado con una vida nueva y también con un nombre nuevo, porque redención incluye eso, transformación, un nombre nuevo. Serás conocido en adelante como el justo, como el verdadero, como el íntegro, como el fiel, como el permanente. Necesitas pasar por esa experiencia del bautismo. Necesitas que se cumpla en ti lo que dice Apocalipsis capítulo 2 verso 17, lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Y me gusta ese verso 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, porque aclara: un nombre el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Es una experiencia individual, es una experiencia personal. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú te bautizas, cuando tú comienzas una vida con el Señor, tú conoces de manera individual tu llamado, tu nombre, tu relación con el Señor, y de ahí en adelante debes ser conocido por ese nombre nuevo. Nombre nuevo, hombre nuevo, es lo que dice la Escritura. No se llamará más tu nombre Jacob, sino será Israel. No serás más el engañador. A partir de esa experiencia, Jacob fue un hombre transformado, fue un hombre nuevo. Usted lee los capítulos anteriores a esa experiencia de Génesis 32, 35 y va a ver a Jacob en unas situaciones muy diferentes a los que lo va a ver en los capítulos siguientes, cumpliendo la palabra del Señor. Oro que en esta mañana Dios te revele cuál es tu nuevo nombre. Termines con la tradición de lo que ha sido tu vida hasta hoy, que fue marcada sobre tu vida. Tal vez llegues casi igual que Jacob, 40 años viviendo en esa desdicha con un nombre que no es el tuyo. Eres redimido, y si eres redimido, el Señor te dio un nombre nuevo. Que la misericordia del Señor sea sobre ti, y oro en esta mañana para que puedas recibir la revelación de cuál es la misión y la transformación que Dios tiene para ti. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, por la revelación que viene a través de ella sobre la redención y sobre el nombre nuevo. Oro que cada uno de los oyentes, donde quiera que puedan estar conectados a través del medio que sea, puedan encontrar en ti esa transformación, esa misión, ese nombre nuevo que dice Apocalipsis. Te agradezco, Señor, por tu obra maravillosa. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos: transfórmanos con tu poder. No queremos seguir viviendo, Señor, el destino anterior de nuestros padres terrenales. Queremos tus propósitos en nosotros, como dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si necesita ayuda con respecto a esta palabra, su vida espiritual, conéctese con nosotros y queremos ayudarle. La bendición del Señor sea sobre sus vidas. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.